realmente en una vida de desorden, como les decía anteriormente, una vida realmente de caos, donde yo no respetaba a nadie. Yo no tenía miedo, incluso yo recibía amenazas, y cuando yo recibía amenazas, yo le pasaba por el lado de la casa a las personas que me hacían amenazas. Tú eres la persona más feliz, porque yo me aparentaba como la persona más feliz, como la persona que yo sí, nadie no. Pero cuando yo llegaba a mi habitación, yo comenzaba a llorar. Dios. Y lloraba como si a mí me hubiese dado una familia. A mí nadie me hablaba mal, en mi casa nadie me daba golpe. Y yo llegaba y yo comenzaba a llorar. Y créeme que la depresión a mí me visitó muy fuerte, con pensamientos suicidas, a tal punto que demonios me reclamaban. Los demonios agarraban mi cuerpo y me querían tumbar de la cama. Y cuando yo estaba al borde de caer en el piso, entonces él mismo volvía en sí. Dios. Yo veía demonios vestidos de seres humanos, pero en forma de maco, que volaban de techo en techo persiguiéndome. Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Gracias. Gracias por ser parte de esta gran familia Impacto de Dios TV para las Naciones. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa a través de estos videos para bendecir tu vida y bendecir las demás personas. A la vez nos sentimos más que agradecidos porque aunque quizás mucha gente no te conozcan detrás de cámara, tú has sido una bendición para compartir estos videos y para que otras vidas puedan ser edificadas. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes como siempre. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas personas que nos ven de diferentes países del mundo. Familia, prepárese, hoy tenemos una gran invitada especial. Una joven que desde hace mucho tiempo la conozco, a la vez la honro y la bendigo, ¿verdad? Por su fidelidad a Dios y por, Dios mío, ¿cómo decir? Y por ese ánimo que ha tenido a su temprana edad, llevar la palabra de Dios, a pesar de que ha tenido muchísimas ofertas. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, otros la van a conocer. Una joven predicadora, evangelista. Tremendo lo que Dios está haciendo con ella. Yo sé que muchas personas van a ser edificados con su testimonio. Muchos de ustedes han sido edificados con una palabra profética, pero hoy vamos a conocer la realidad de este gran ministerio, dónde nació y cómo fue el llamado de Dios a su vida. Está con nosotros la ministra y profeta Nércida Rodríguez Amada. Dios te bendiga. Dios mío, mi hermano. Amén. Bendiga también esa hermosa audiencia que está ahí desde diferentes lugares, ¿verdad? Sintonizando este canal que sé que es y será de bendición, así que invite a muchas personas a que sea parte de este hermoso proyecto. Usted me conoce, su hermanita Nércida Rodríguez. Amén. Nércida, de verdad que para nosotros es un sumo gozo tenerte acá, ya que fueron varias invitaciones, pero con los compromisos y los corre-corre, ¿verdad? Pero este fue el tiempo de Dios. Amén. Nércida, yo sé que muchas personas te conocen a través de las redes y han sido edificados con lo que Dios ha puesto en tus labios para bendecir al mundo. Pero yo sé que pocas personas conocen la realidad de tu niñez, porque yo entiendo que de una gran victoria siempre se esconde un gran proceso. Sí. Queremos saber un poquito cómo fue tu niñez, obviamente, y tu adolescencia antes de conocer a Dios. Amén. Mira, tú sabes que, Joselito, cuando tú naces con la falta de una verdadera compañía, ¿verdad? De lo que es una verdadera madre, en tu corazón nace un vacío, lo que es un dolor. Por eso dice un refrán por ahí que el amor de una madre no lo llena cualquiera. Así es. Entonces, desde mi temprana edad crecí con un gran vacío, de una falta de lo que es una real madre, y nací con esa pregunta. Siempre me hacía la misma pregunta: ¿dónde estás? Cuando te necesito, ¿dónde estás? Cuando necesito un consejo, cuando necesito una madre, porque a un padre lo sustituye a cualquiera, pero una madre realmente es un vacío que es muy difícil de llenar. Y qué te digo, desde mi temprana edad que tuve conocimiento, claro está, porque cuando era niña inocente no tengo ni siquiera recuerdo, y sé que fue una bonita infancia de todos los niños, pero ya a partir de que tú estás teniendo conocimiento, aún siendo niño, a partir de los 12 años, vienen haciendo ciertas preguntas de tu vida, de los que son parte de ti, quién te trajo al mundo. Y qué te digo, todas esas preguntas que yo me hacía en mi mente, al yo ver que
quien realmente me trajo al mundo, nunca estuvo presente conmigo. Todo esto quebrantó mi corazón porque yo me preguntaba, ¿dónde tú estás? Wow. Cuando había reuniones en las escuelas y yo veía que todas las madres estaban y la mía no estaba, mi padre no podía porque mi padre en ese tiempo trabajaba como motoconchista, decimos acá en Dominicana. Mi abuela era muy avanzada de edad y mi abuela lo que vivía era de planchar, no podía salir. Dios. Entonces en esa ocasión me sentía tan apretada y había una vecina que yo parecía su hija y ella era quien me firmaba la carta de que mis padres asistieron y yo me preguntaba, salía afuera y decía, ¿dónde estás? Y qué te digo, todos esos pensamientos invadieron mi mente y eso llegó y comenzó a provocar una llaga dentro de mí, un vacío enorme, un vacío gigante. Yo me preguntaba, ¿dónde tú estás? Y esas preguntas comenzaron a forjar en mí lo que es un odio, lo que era un mal carácter, un mal comportamiento. ¿Por qué? Porque yo sentía como que ese vacío que yo tenía que descargarme con las demás personas, porque no sabía cómo encontrarle la respuesta a eso que yo tanto me preguntaba. Dios mío. Y realmente te puedo decir que a mi corta edad fui muy marcada por lo que es el odio, Satanás, la depresión. Y producto a todo eso, ¿sabes? Eso llega creando vacíos existenciales en tu vida, rebeldías, falta de respeto hacia los demás, comportamientos inadecuados tenía en el colegio, en la escuela, y siempre a mis padres le daban querella de cómo era mi comportamiento, de cómo yo me comportaba en la escuela, no obedecía, siempre se bebía con un desorden. Entonces en las escuelas tenían reglas y yo no me sometía a esas reglas, Dios. porque yo quería hacer todo lo contrario a lo que a mí me decían, por la misma rebeldía que había dentro de mí. En la etapa de tu adolescencia, ¿quién se hizo responsable de ti, ya que estaba ausente de tu madre biológica, ¿verdad? Sí. Mira, realmente Dios siempre pone personas que son de bendiciones Así en tu es. vida. En este caso a mí me tocó una súper mamás. Wow. Digo mamás porque fueron dos. Es mi abuela quien me crió, me introdujo en el camino del Señor, y mi madre, mi mamá, que es mi mamá tía, ella también se hizo responsable de mí. Y fueron mujeres muy temerosas de Dios. Por eso abro un paréntesis y le digo a las mujeres que están aquí, la Biblia no se equivoca cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando esté grande no se apartará de él. Así es. Yo gritaba y lloraba, pero mi abuela decía, yo te traje a la iglesia y aquí te vas a quedar. Aleluya. Y cuando fui tomando conocimiento, ellos lo saben porque me van a estar viendo y van a ver esta entrevista. Amén. Cuando mi abuela me llevaba a la iglesia, a mí y a mi hermana, pero hablaré de mí porque en este caso mi hermana no está testificando. Cuando estábamos en la iglesia, mi abuela nos crió en el evangelio. Y nosotros íbamos a la iglesia, fuimos formadas cuando niña, pero tú sabes que cuando grande tú vienes uniéndote con personas que no te convienen. Así es. Estando con personas que tú sabes que no son de bien para ti. Y fue el caso que me pasó, que es el mismo Satanás que pone personas para sacarte de los principios que te han dado. Y yo recuerdo que de sentarme en la primera silla en la iglesia, fui sentándome en la última. Wow. Y mientras el culto estaba, nosotros nos íbamos, mi hermana y yo, a la discoteca. Dios. Y cuando daban las 9:30 de la noche, hora dominicana, nosotros regresamos a la puerta de atrás de la iglesia y nos sentábamos en el banco de atrás. Entonces eso lo hacíamos cada vez que íbamos a la iglesia. Mientras mi abuela estaba adelante adorando al Señor, nosotras no íbamos y nos escapábamos para ir a la discoteca. Y poco a poco, entonces en ese momento nosotros fuimos descarrilándonos, como decimos nosotros aquí. Pero Dios tenía un propósito con nosotros. Por Así eso, es. respondiendo a esa pregunta, esas fueron las personas que se encargaron de cuidarnos y criarnos, Dios. e instruirnos en la fe de Cristo. Ahora, dentro de tu adolescencia, mientras fuiste creciendo, ¿verdad? Que junto con tu hermana, como acaba de decir, te trasladaba a la discoteca. ¿Qué experiencia llegaste a tener en esos lugares así? Mira, realmente no te puedo decir que tuve una experiencia tan fuerte, porque te estoy hablando de una joven que tenía aproximadamente 12 años y medio, Que llegando no tenía a los 13. Esa mente tan Sí, sino más bien, pero las personas con las que ya nos reuníamos eran mujeres que nos llevaban millas a nivel de edad y también de conocimiento. Y sí te puedo decir que cuando tú estás en esos movimientos, tú te encuentras con lo que son problemas de amistades, traiciones, pero gracias al Señor nunca te puedo decir que tuve un problema en la discoteca,
pero sí cuando nosotros íbamos allá, con las personas que nos ligábamos y el ambiente que nos ligábamos, no era un ambiente que nos podía llevar a un buen camino. Amén. Y no, tampoco no nos conducía a la realidad, porque llega un momento que cuando tú te pasas de alcohol, tú pierdes el conocimiento de lo que estás haciendo. Amén. Y al perder el conocimiento de lo que estás haciendo, puedes cometer muchos errores, de los cuales Dios realmente nos guardó en esa parte realmente. Ahora bien, fue muy doloroso, muy fuerte la situación que viviste en tu niñez. Después que llegaste a tener un conocimiento donde podías manejar lo que es una realidad y lo que es una verdad, llegaste a darte cuenta por qué fue el motivo que tu madre fue ausente desde tu niñez, que no tomó la responsabilidad de darte ese tamaño de poder darte el amor que todo hijo necesita. Sí, realmente sí sabemos el por qué, pero es algo que quisiera saber, reservarme. Pero realmente sí, fue muy doloroso, te puedo decir, el tú saber el motivo por el cual pasó, porque muchas veces sí es que una persona murió, pero cuando tú dices, pero estás viva, Wow. o sea, ¿dónde tú estás? Pero todo es parte de un propósito. Así yo lo es. creo realmente. Creo que todo lo que Dios permite en la vida de nosotros como jóvenes, Dios lo permite realmente con un propósito grande. ¿Qué tiempo duraste con ese rencor en tu corazón sin conocer la verdad? Sí, mira, bueno, te voy a decir algo. En todo ese tiempo que duré fuera de lo que es el camino del Señor, antes de conocer a Dios, que sé que eso lo vamos a contar más adelante, cómo conocí a Dios, duré aproximadamente de los 14 años y medio para abajo. Realmente en una vida de desorden, como les decía anteriormente, una vida realmente de caos, donde yo no respetaba a nadie, ni siquiera respetaba lo de mi propia comunidad. La gente se limitaba de aconsejarme porque sabía cuál iba a ser mi reacción. En las escuelas comencé a tener comportamientos inadecuados, que comencé a hacerme más hoyo en las orejas. No sé si alguno de ustedes puede verlo en la cámara. Entonces en las escuelas en ese tiempo habían reglas de que no se permitía tener más de un hoyuelo en los aretes, Okay. más de un arete en las orejas. Y yo hacía lo contrario. Yo iba con más porque era un acto de rebeldía. Dios. Yo iba con más. Mi familia no estaba de acuerdo porque yo era muy joven para hacerme más de un hoyo en la oreja. Pero las personas con las que tú te mezclas, el can, como decimos nosotros aquí en Dominicana, te impulsa a hacer cosas que no están de acuerdo. Entonces en las escuelas, los maestros yo no los respetaba. O sea, para mí no había tamaño, para mí no había edad. Yo no respetaba cana. Wow. Porque el desorden que Satanás provoca en ti como joven te hace creer como que tú eres el superior. Entonces todo era un caos realmente en las escuela, era un desorden, pleito, todos los días era un pleito con una persona diferente, era una discusión con una persona diferente, a tal punto de que mi carrera se vio al borde de yo volver a reprobar el curso. Dios. Y es en ese momento donde vamos a hablar más adelante de qué pasó, que Dios nos guardó de no reprobarlo. Amén. Amén. Ahora bien, dentro de la escuela donde tú estabas, ¿qué experiencia llegaste a tener? Porque tú sabes que hay un dicho que dice que por más guapo que tú seas, siempre hay uno más guapo que tú. Sí. Tú llegaste a tener choque con jovencitas que eran más locas que tú sabes que por más que tú tuvieras un carácter fuerte, Sí. siempre aparece una, como decimos en Dominicana, que aburría. Tú sabes, entonces, ¿qué experiencia llegaste a tener? ¿Llegaste a tener daño físico, a pelear mano a mano con parte de esas jóvenes o esas compañeras que tuviste, que estudiaron contigo? Sí, ojo con esto es algo de lo que no me jacto, tampoco no me siento feliz, porque era algo que no lo hacía, como le digo a ustedes, en la inocencia. Pero sí realmente llegué a tener muchos problemas con chicas que eran de carácter fuerte, pero tú sabes que siempre cuando uno está en ese mundo, uno se vive la película de que uno es el más guapo. Así y al es. que tú te le muestras como débil, entonces te puede atacar. Te puedo decir en ese caso que sí tuve muchos enfrentamientos con personas que eran de carácter fuerte, peleábamos, incluso llegué a recibir amenaza, pero en ese entonces decían por ahí que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces, al criarme en un barrio, tener un desorden, ojo, yo no fui que viví una vida tan abierta, pero como juventud al fin, que se está viendo en la actualidad, es lo que se ve diariamente. Realmente llegué a recibir amenaza de la chica, pero era un espíritu. Mira, hay gente que no entiende esto. Tú ves gente que pelean y hay gente que ni siquiera le tiene miedo, ni siquiera una amenaza. Así es. Yo ahora estoy aquí en el evangelio y yo digo, ay Dios mío, yo no me atrevería a pelear, yo soy pendeja para pelear. Pero es porque tú estás aquí, porque tú estás lavada con la sangre de Cristo. Pero antes
yo no tenía miedo, incluso yo recibía amenaza, y cuando yo recibía amenaza, yo le pasaba por el lado de la casa a las personas que me hacían amenaza. Pero pasaba armada, porque uno no puede ser pendejo. No crea que yo pasaba con una pistola, no, ojo con esto, pero hay muchas armas blancas, ojo con esto. Amén. Pero sí, siempre pasaba armada. Entonces llegó un momento que tuve un problema con una chica que medía aproximadamente como 6 pies, casi 7. Dios. Y en ese momento, quizás tú chiquitica. yo nunca he crecido más de ahí. Sí, tuvimos un pleito por asunto de grupos, porque sabes, siempre hay grupos en las escuelas. Yo tengo mi grupo, tú tienes tu grupo. Entonces en ese grupo le buscaba chisme al otro, y quién tiene mejor, quién viste mejor, quién está así. Entonces llegamos a tener un pleito. Entonces esa chica, como yo no podía defenderme con la mano por el tamaño que ella tenía, entonces yo la agredí con algo de la escuela, que hay que cuidarse, porque estamos en YouTube, no sabemos si una palabra, si una de esas cosas la censura. Entonces llegué a agredirla con un arma, no de fuego, arma blanca, que puede ser cualquier cosa. Entonces esta chica, ahí nos desapartaron. Entonces ella me amenazó y me dijo que ella no se iba a quedar con eso, que donde quiera que ella me viera, me iba a rajar la cara. Entonces mi cara siempre fue mi debilidad. Yo decía que con mi cara nadie. Entonces como yo recibí esta amenaza, entonces siempre iba a la escuela armada, con un arma blanca para cuidarme de esto. Pero es un propósito que Dios tenía conmigo, y tú sabes, la juventud pasa por muchas cosas. Así es. Y yo sé que esto no es algo nuevo, muchas personas que han pasado por esto semejantes, pero es Satanás que te tiene cegada bajo un espíritu de ira, y todo esto viene producto al desorden que tú naces y creces con él, con un vacío existencial, que fue mi caso. Este vacío existencial te lleva a tener un carácter desordenado, te lleva a tener un comportamiento desordenado, pero puedo decir que el propósito de Dios realmente caminó conmigo. Así es impactante conocer la realidad de tu historia, cómo el enemigo tenía planes contigo, pero se le olvidó que por encima de esos planes Dios tenía un propósito. Había un propósito de Dios muy extraordinario. Profeta de Dios, analizar este testimonio, esto me impactó bastante. Por ejemplo, ¿cómo llegaste a asimilar cada vez que te llegaba a la mente lo que la ausencia de tu madre? ¿Cómo pudiste manejar la depresión cuando observaba que por tu mal carácter la gente te rechazaba, la gente te tenía aislada, quizás no tenía como ese amor fraternal con tu familia, aparte de tus padres? ¿La depresión llegó a visitar tu puerta alguna vez? Sí, mira, realmente esto es algo con lo cual la juventud batalla mucho, y por eso en cada una de mis enseñanzas en cada una, y de mi mensaje, yo trato de llevar un mensaje a las personas depresivas, porque el Señor me dijo: te liberto de la depresión para que libertes a otras. Yo soy una libertada para libertar a otras a través del Señor. Y créeme que la depresión a mí me visitó muy fuerte, con pensamiento suicida, deseo de quitarme la vida, nadie te ama, nadie te quiere, ni siquiera la que te trajo al mundo. Y todo eso llegó a crear un vacío en mí tan fuerte que la depresión me invadió, a tal punto que demonios me reclamaban de madrugada, me reclamaban de día. Y yo te puedo decir algo, realmente mi juventud a partir del conocimiento nunca fue una juventud feliz. Yo reía muy bien frente al público, pero lloraba en el secreto. Y yo sé que hay mucha gente que sí conoce parte de esta historia y puede testificar de lo que realmente pasé. La depresión te hace vivir como una hipocresía. Tú sonríes frente al público, tú eres la persona más feliz, porque yo me aparentaba como la persona más feliz, como la persona que yo sí, nadie no. Pero cuando yo llegaba a mi habitación, yo comenzaba a llorar. Y lloraba como si a mí me hubiesen matado una familia. A mí nadie me hablaba mal, en mi casa nadie me daba golpe. Yo llegaba y yo comenzaba a llorar. Yo rompía mis celulares, yo lo estrellaba de la ira, la impotencia, pero nadie me hacía nada. Pero cuando la depresión me visitaba, yo me sentía insuficiente, yo me sentía menospreciada. Y yo deseaba la muerte, yo deseaba que todo acabara, porque era una historia demasiado trágica. ¿Y qué te digo, Joselito? Yo recuerdo que en las noches los demonios me visitaban. Y yo sé que hay gente que no cree en esto, pero solamente el que lo ha vivido lo puede entender. Así es. De madrugada los demonios sacaban mi espíritu de mi cuerpo. Esto es algo real. Y no tengo necesidad de alterarlo. Los espíritus sacaban mi espíritu de mi cuerpo, mi alma. Y yo veía mi cuerpo tendido en la cama, literalmente. Y yo veía demonios pequeños que se paseaban por mi habitación y me tiraban polvo de diferentes colores en la cara. Y yo veía mi cuerpo ahí, yo gritaba, yo voceaba a mi familia y nadie me escuchaba. Y cuando yo lograba llegar en
sí, el corazón comenzaba a latir y yo decía, yo me voy a morir un día de un paro cardíaco, de yo estar pasando eso. Los demonios agarraban mi cuerpo y me querían tumbar de la cama, y cuando yo estaba al borde de caer en el piso, entonces ahí mismo volvía en sí. Dios. Yo veía demonios vestidos de seres humanos, pero en forma de maco, que volaban de techo en techo persiguiéndome. Aún de día, cuando yo estaba en mi casa sola, yo sentía respiros calientes que venían directamente desde la habitación y soplaban mi espalda, y cuando soplaban era algo demasiado caliente. Y yo recuerdo que un día estaba sola, el barrio estaba totalmente silencioso, pero había una evangélica en su casa. Dios mío. Y cuando este espíritu me visitó, que hizo este soplo tan caliente, yo comencé a temblar y a tirar un grito. Y cuando yo corrí con los ojos cerrados llorando, llegué a parar en su casa. Ella me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije a ella, mira, hubo algo que sopló detrás de mí y fue un caliente tan fuerte. Yo siento que los demonios me están persiguiendo. Ella dijo, tranquila, voy para tu casa. Y cuando ella fue a mi casa, que entró a la habitación, esta mujer comenzó a hablar en lengua. Yo no era cristiana, y ella dijo, yo siento que lo que te sopló vino de ahí, porque algo te está persiguiendo. Pero me dijo, tú tienes algo muy poderoso de parte de Dios. Amén. Y una vez esta persona me vio a mí caer endemoniada, porque cuando alguien moría yo sentía como que algo se apoderaba de mí. Los demonios donde yo estaba, yo no podía ver personas llorando y yo comenzaba a endemoniarme. Y yo recuerdo que caí, perdí el conocimiento, y vino una bruja y oró por mí. Y la bruja estaba como haciendo sus oraciones satánicas. Y cuando yo desperté, yo le dije, quítame la mano de encima, que yo no creo en eso. Y esa pastora me vi y me dijo, mírame, ¿sabes qué? Yo veo en ti un potencial muy fuerte de parte de Dios. Tú le vas a hablar a los demonios con una autoridad, y los demonios se van a tener que sujetar, muchacha. Mira cómo pudiste decirle a esa bruja que te quitara la mano de encima, aún sin ser cristiana. Y me di cuenta cuando vine el evangelio que cuando Dios tiene un propósito contigo, aún el diablo conoce esa marca. Así es. Pero ese propósito te persigue aún estando en el mundo. Dios. Y realmente fui muy perseguida por Satanás y los demonios, pero era porque hay algo de Dios, o había y hay algo tan poderoso de parte de Dios en mí, que Satanás quería desviarme de lo que Dios puso dentro de mí. Por eso me invadió con el odio desde mi juventud. Dios. Por eso creó un vacío existencial desde mi juventud. Por eso fui la más menospreciada desde arriba hasta abajo. La gente decía que yo iba a ser una prostituta. Dios La mío. gente en mi barrio decía que para este tiempo yo iba a ser la primera de mi familia en entregarlo todo. Wow. Y decían que de mí no se podía sacar nada bueno. Y hoy en día, los que decían que de mí no se iba a sacar nada bueno testifican que lo que Dios hizo en mí fue algo extraordinario. ¿Por qué? Dios. Porque a los vil y menospreciados escoge Jehová Dios para avergonzar a los que se creen grandes. Nadie pensaba que algo bueno podía salir de Nélida, pero Dios dijo, yo lo voy a hacer con ella. Amén. Y esto fue lo que el Señor hizo en esta morenita que ves aquí. ¡Wow! Impresionante, familia. Extraordinario este testimonio, que yo sé que será de bendición para todas personas, toda la juventud que no conoce a Dios, y otras personas más, tales como caballeros y damas. Por ejemplo, el encuentro que tuviste con Dios, ¿en qué posición tú te encontrabas cuando tuviste ese choque con el Dios de los cielos? Mira, mi historia es una historia realmente un poco a la vez jocosa, pero a la vez espiritual. Te da tristeza, tiene una mezcla de emociones. En mis planes nunca estaba aceptar al Señor. Incluso yo tenía muchos planes para mi vida, dentro de ellos tatuarme, hacer muchos cambios en mi cuerpo físico. No nada de operaciones porque no tenemos dinero, pero hay muchos cambios. Que corte de pelo, que tatuar mi cuerpo, hacerlo por encima de las opiniones de mis padres, que yo sé y estaba consciente que no me lo iban a permitir, porque mi abuela es una mujer, siempre lo ha sido, creyente en Dios. Entonces en esos momentos yo nunca tenía pensado aceptar al Señor realmente, y recuerdo que había pasado por una situación donde había una persona que estaba interesada en mí, pero él a mí no me agradaba. Entonces esta persona quería estar obligatoriamente conmigo, lo cual esta persona en un momento determinado me robó un beso, como decimos nosotros aquí, pero esa persona a mí no me agradaba. Y yo recuerdo que un día estábamos frente a un grupo y esa persona quiso como sobresalir y hacer pasar como que yo estaba enamorada de él. Entonces en ese momento, tú sabes que a los hombres no les gusta que golpeen su ego. En ese momento entonces yo le dije a él, tú a mí nunca me has gustado y no me gusta tu físico. Entonces eso alteró a ese muchacho, y ya eso se iba a armar un boicot. Entonces en ese momento estábamos afuera de la iglesia en una actividad y mi amiga me dice, Nélida, entra a la iglesia, entra adentro para que ustedes eviten ese pleito, entra. Y cuando yo entré me senté encima de la pierna de mi amiga en el banco de atrás, pero ni siquiera me senté porque quería escuchar el mensaje.
Me senté porque quería evitar lo que estaba pasando afuera. Y yo recuerdo que de un momento determinado yo comienzo a sentir unos temblores en los pies. Y comienzan a temblarme las piernas desde los pies hasta la cabeza. Wow. Y yo cierro los ojos y comienzo a llorar. Yo no entiendo el por qué, porque ni siquiera estaba llorando en ese momento. Ni siquiera estaba pensando aceptar al Señor. Y con los ojos cerrados yo sentí algo que estaba haciendo que mis piernas temblaran como gelatina. Y sin darme cuenta estaba frente al altar y comencé a llorar. Y hubo algo que me confrontó. Y sentí un amor tan genuino, un amor que yo nunca sentí. Sentí un abrazo y fue el abrazo del Padre. Sentí la voz de Dios susurrándome al oído y diciéndome: yo te amo. Dios. Y yo sentí como ese ángel tocó mis rodillas y la doblegó en el piso. Y no aguanté las lágrimas y le dije: pastor, yo quiero aceptar al Señor. Aleluya. En ese mismo momento estaban haciendo el llamado y en ese mismo instante yo sentí una paz, la cual nunca en mi vida había sentido. Sentí una descarga de todas esas emociones contrarias que Satanás había puesto en mí. Amén. Sentí una descarga de todos esos pesos que yo traía, la depresión agobiando mi vida, en los pensamientos suicidas. Yo sentí que todo, Joselito, todo se descargó en mi vida. Y en ese momento, cuando yo recibí al Señor, recuerdo que salí afuera y todo lo que tenía, dígase prenda, me las quité y se la di a una amiga mía y le dije: mira lo que te voy a decir. Nunca me botes esas prendas, consérvalas, porque te estoy dando algo que no quiero soltar, porque estaba muy atada a lo que eran esas prendas. Y realmente Dios me desprendió de algo que yo pensaba que iba a volver a agarrar, pero su propósito realmente me envolvió. Así es. Y hace 7 años, 7 de abril del 2016, le dije que sí al Señor y todavía estoy aquí. Dios mío, familia, verdaderamente que lo que Dios hace, nada ni nadie lo puede detener. Amén. Naciste con un propósito de Dios muy fuerte. Ahora, Nercia, ¿cuántos hermanos tú tienes? Nosotros somos 8 hermanos. 8 hermanos. Sí. Y de los 8, ¿tú eres la única cristiana o hay más cristianos? Mi hermana y yo somos cristianos. Wow, qué bendición. Sí. ¿Y tus hermanos qué te dicen ver cómo tú le entregaste tu juventud a Jesús? Realmente mis demás hermanos sí saben que soy creyente. Nunca te puedo decir que he recibido una palabra de felicitación de ellos, porque nosotros nunca nos criamos juntos. Pero sí, realmente cuando nos vemos es un amor y realmente sí, es una buena relación que tenemos como hermanos. Dios mío, cuéntame un poquito de tu padre. ¿Cómo tú has sentido ese amor fraternal? Tu padre físico. Mi padre, ese hombre realmente es todo para mí. Es mi padre, es mi madre. La función que mi padre hizo en mí fue una función sobrenatural, realmente. Yo vi a papi ser madre, yo vi a papi ser padre, y yo, como le digo a todo el mundo, ese es mi amor eterno y es mi milagro de amor. Sí. Realmente ese es el mejor hombre del mundo. Dios mío. Nercia, si tu madre se presentara face to face, cara a cara, ¿qué tú le dijeras a tu madre después de la ausencia que ella tuvo? Bueno, yo le diría que es una bendición. Ella es una bendición, incluso sí, nosotras hablamos y todo. Sí, yo iba donde ella, quizás ahora no voy, no es lo mismo por el asunto de los compromisos, pero sí, ella es una bendición, porque a mi mamá Dios la utilizó para traer un propósito, y ella es cristiana también, aleluya, por si no lo sabía. Sí, ella es cristiana, sí. Wow. Entonces sí, es un propósito y ella es una gran bendición. Amén. Y trajo una bendición. Aleluya. ¿Verdad? Que Dios bendiga a tus padres. Amén. Donde quiera que estén. Digo, a tus padres. Sí. ¿Verdad? Porque son varios, pero está el biológico, obviamente, pero que Dios bendiga a todos los que fueron de bendición. Amén. Para darte ese tamaño, la gloria de Dios. Ahora bien, como ya tenemos el tiempo encima y luego daremos continuidad a la segunda parte. La gente está activa. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el Evangelio? ¿Cómo te sentiste cuando comenzaste a experimentar lo sobrenatural dentro de una prédica o dentro de una oración por alguien? Bueno, realmente mis inicios y experiencias espirituales comenzaron en el monte. Cuando yo acepté al Señor, yo tuve que entregar todo por completo, soltar noviecitos, soltar todo. O sea, yo me enamoré de la unción de una manera sobrenatural, porque yo sabía que lo que me perseguía era algo muy fuerte. Entonces yo tenía que meterme con Dios, y realmente mis experiencias fueron experiencias a nivel de monte. Yo conocí a Dios en el monte literal, yo conocí a papá en el monte, yo recibí el don de
en el monte, o sea, vengo con el don, pero el don se activó en el monte, hablé lengua en el monte, comencé a profetizar en el monte, o sea, mis mayores experiencias iniciaron en el monte, y del monte entonces Dios lo expandió hacia afuera, y realmente sí, yo conocí a papi fue en el monte. Aleluya. Sí. Verdaderamente que Dios es bueno. ¿Cómo tú te sientes siendo cristiana? Bueno, ¿qué te puedo decir? Me siento siendo cristiana la mujer más feliz del mundo. Gloria, y siempre lo he dicho y vuelvo y lo retengo. Tengo 21 años de edad, soy jovencita. Wow. Pero hay personas que piensan que tú tienes 14 años. Sí, ay, por la carita. Es la gracia de Dios que hace eso. Sí, realmente me siento muy feliz. No me avergüenzo del evangelio, lo digo pues como lo dijo Pablo. No me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios y no tengo temor de agarrar miles de quitipones y bocinas y agarrar un megáfono, un micrófono, lo que sea, y pararme frente a miles y miles de personas y testificar que soy cristiana, lavada con la sangre de Cristo. Aleluya. Hace 7 años. Este evangelio no me avergüenza. Amén. Todo lo contrario, me da gozo y me da mucho valor. ¡Wow! Dios mío, es tremendo la Amén. Gloria de Dios. Así que motívate a conocer a Dios, que en Dios hay salvación, vida eterna, hay gozo. Señores, prepárese. Vamos a tirar la segunda parte. Sí. Le daremos continuidad a la segunda parte. En la segunda parte estaremos hablando un poquito la experiencia profética que ha tenido la profeta Nersida a nivel ministerial, como lo que ella ha experimentado. Usted sabe que usted escuchó el testimonio que ella a su temprana edad, siendo adolescente, cómo los demonios peleaban por su alma, peleaban por su cuerpo, y cómo Dios rompió esa cadena. Cómo una vez cayó endemoniada y Dios le mandó una evangélica, y cómo Dios usó esa cristiana para romper esa cadena. Como un brujo, ¿verdad? O una bruja quería tocarla y ella dijo, no me va a poner la mano encima. Dios mío, extraordinario. Amén, lo que Dios ha hecho con ella en su temprana edad fue algo muy, pero muy impactante. Ella ha sido de bendición, ¿verdad? Para poder transmitir a Cristo a su familia. Y con lo que ella vivió, con lo que ella pasó, no era para ella estar aquí testificando. El diablo pensaba que a esta hora ella iba a estar en la calle haciendo y deshaciendo, pero al diablo se le olvidó que el propósito de Dios no muere. Amén. Profeta, tiene 20 segundos para que me le dé un consejo a la juventud que quiere llevarse el mundo por delante y culmine con una oración. Amén. Bueno, mi consejo para esta generación es que Cristo es la entrada y Cristo es la salida. Fuera del Señor nada se puede hacer. El mundo te ofrece muchas cosas, pero a la misma vez lo que te ofrece te lo quita. Y cuando te lo quita, eso te cuesta lágrimas y dolores. Así que es mejor venir al Señor, que lo que te lo da con buena recompensa y no te añaden tristeza, sino felicidad. Oro por esta generación, Dios, y declaro por el poder de tu palabra que tu gracia los acompaña, así como me encontraste a los 14 años de edad con una vida totalmente desordenada y apartada de tu gracia. Así te pido, Señor, que encuentres esta generación, resérvalos bajo tus brazos y guárdalo y líbralo, Señor, de la tentación. Líbralo, Señor, de todo lo que el enemigo quiera planear en su contra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Impresionante, familia. ¡Wow! Tremendo testimonio. Amén. La gloria es de Dios. De verdad, Nersida, que Dios siga ensanchando tu ministerio y que Dios, los planes que Dios tiene contigo, creo que seguirá cumpliéndose paso por paso. Y a los lugares donde Dios te va a llevar, Dios hará y seguirá haciendo cosas extraordinarias. ¿Cómo las personas te pueden buscar en tus redes sociales? Bueno, estamos en Instagram como Nelcy Rodríguez _oficial. Así nos puede encontrar. Y si desea escribirnos. Claro, tiene TikTok, Facebook. En TikTok como Nelcy Rodríguez 06. ¿Cómo está actualizada, profeta? Ni Facebook, nada de sí, eso. Facebook, Nelcy Rodríguez igual. Aleluya. Tremendo. Hermano, tremenda predicadora. Se los recomiendo con los ojos cerrados. Los líderes que nos ven, los pastores, esas personas que nos invitan siempre a actividades. Si usted me ha visto a mí predicando delante de esta muchacha, yo no soy ni un pollito. A Dios la gloria. Tremendo. Invítala y usted lo verá con sus ojos lo que Dios está haciendo. Busque su canal de YouTube rapidito. Ponga Impacto de Dios TV. Suscríbase, comparta los videos. Puede buscarnos también en Facebook.
y Instagram y toda la plataforma Impacto de Dios TV, o también Joselito Pérez, también así que yo me llamo. Que el eterno Dios nos bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Esto será hasta la próxima. Dios le bendiga.